doctora en literatura por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de lengua y literatura en la Universidad Camilo José Cela, impartes varios talleres de escritura creativa y también colaboras con diversas publicaciones culturales y con una editorial madrileña. ¿Cómo descubriste tu vocación literaria? Pues, no sé si... A ver, ¿se me oye bien? Sí. Pues yo fue siendo muy pequeña, la verdad que siempre he tenido una tendencia, ¿no?, a escribir casi como si lo necesitara, como la propia respiración, ¿no? Creo que también era un poco el ambiente que se vivía en mi casa. Yo recuerdo desde muy pequeña, pues por ejemplo, a mi padre recitarme el poema del Cuervo de Edgar Allan Poe, y siempre me ha gustado también leer cosas que eran un poco más, como más para mayores, ¿no?, que las que leían otros niños. Luego el sentirte un poco desencajada, el extrañamiento, esa sensación de asombro de la que nace también la filosofía, ¿no?, pues quizás es la que también nos lleva mucho a querer escribir. Como lo llamaba Cortázar, el sentimiento de no estar del todo, ¿no? Esa búsqueda te hace plantearte preguntas y te hace también ir mucho hacia la poesía. Eres autora de 6 libros publicados: los poemarios Avenidas del Tiempo, El fuego hacia la luz y Tríptico, el libro de relatos Confesiones al psicoanalista, la novela El sueño del pez luciérnaga y tu tesis doctoral en forma de libro y ensayo Cortázar y París, último round. ¿Qué ha aportado a tu creatividad literaria el expresarte en estos distintos géneros? Pues yo creo que lo que te aporta es el poder situarte en ángulos muy diferentes. Yo siempre he pensado que el poeta es un poco camaleón espiritual, igual que lo es el actor, que es lo que relaciona mucho a las dos profesiones, ¿no? Y entonces a mí como escritora me encanta poder vivir otras vidas, cuanto más ajenas a la mía mejor. Luego, bueno, te hablaré también de que a veces somos un poco canal para otras sensaciones, pero el hecho de poder hacer un viaje, ¿no?, entre una perspectiva y otra, también te lleva a viajar entre un lenguaje literario y otro, un lenguaje creativo y el otro, ¿no? Yo, por ejemplo, en el taller de escritura creativa que doy, pues hay una parte de narrativa, otra de poesía y otra de guión de cine, porque me parece importante las facetas que trabajas como escritor dentro de cada uno de estos terrenos, ¿no? Y aunque pienso que la poesía es realmente lo fundamental, y a mí también es lo que más me llena o más me gusta, también he sido muy feliz cuando he escrito guiones, porque pues te da la posibilidad de expresarte de otra forma y de aprender también del lenguaje audiovisual, y la narrativa pues también te abre otros caminos, ¿no? Entonces creo que todo es bonito explorarlo. También he escrito teatro y he hecho incluso cómic, ¿no?, porque realmente todas las facetas de la creación, a mí lo que me gustaría es poder tener todo el tiempo del mundo para dedicarme a todo. Tus poemas se han incluido en antologías como Poesía Hispanoamericana Actual, Los Poetas de la Senda o Poetas del Siglo XXI, y has sido entrevistada sobre tu poesía en diversos medios de comunicación. Entonces sería muy oportuno saber qué es para ti la inspiración poética. Pues es un poco lo que te comentaba antes. A veces los que escribimos sentimos mucho que algo nos atraviesa. Yo lo he comentado con algunos amigos que también escriben, y es la sensación de que llega un mensaje a ti, te llega una serie de vibraciones y tú tienes que contarlas. Entonces, en ese sentido, cuanto mejor canal seas, mejor, ¿no? Entonces, para ser un buen canal tienes que estar un poco expuesto, que es lo que yo a menudo les digo a mis alumnos también. Les digo, mirad, el precio de ser poeta es que vas a vivir desnudo. Eso quiere decir que probablemente te lleves más golpes, probablemente sufras más. Pero si tú mutilas esa parte de ti que siente esos golpes, que se contagia de las sensaciones intensas, lo que estás haciendo es morirte, y no podemos estar muertos, ¿no? Yo creo que si tú vives, si tú quieres vivir y aceptas eso con todas sus consecuencias, pues de vez en cuando va a haber sensaciones que te atraviesen. Y a mí me ha llegado a pasar en algunos poemarios tener la necesidad de contar o de transmitirle al lector un sentimiento que a lo mejor no tenía nada que ver con algo que yo hubiera sentido, pero a partir de una vivencia tuya puedes llegar ahí,
a través de la imaginación, ¿no? Puede llevarte muy lejos y entonces puedes sentir eso como si tú misma lo hubieras vivido y no sabes por qué de pronto esa energía te ha atravesado, ¿no? Me imagino que es algo muy parecido a lo que experimentan los actores también a veces. Pues sí. Ya centrándonos en el libro que hoy presentamos, los miembros del jurado del Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística señalaron de tríptico: esta obra transfigura, mediante un lenguaje poético acerado, libre de hojarasca, desnudo y transparente, la experiencia del dolor para convertirla en cauce de encuentro con un Dios al que la poetisa se aferra febrilmente. La voz lírica mantiene un tono firme, contundente, sincero, pero sin caer en el lamento desarraigado ni en la desesperanza, porque la maceración del dolor la transforma en suplicante y confiada expresión de amor. Al final, la ternura del amor se impone al dolor, a la purificación en puro éxtasis de claridades. Nos hace partícipes, asimismo, de la inspiración en la íntima experiencia de la gracia. Pero, tú que eres la creadora, ¿por qué y cómo nace Tríptico? Pues Tríptico nace a partir de una experiencia que yo había tenido muy dura, ¿no? Experiencia de salud, en la que, bueno, creí que no iba a haber nunca la luz al final del túnel. Y entonces, bueno, en esas experiencias límite, que son realmente duras, lo que te planteas es o me empeño en vivir o me empeño en morir. O sea, no hay otra salida, ¿no? Y yo fue a través de esta experiencia como realmente creo que llegué a la comprensión de Dios, ¿no? Y entendí que podía ser realmente sublimar el dolor y hacia qué cauces podía llevarlo. Y solo al final del recorrido comprendes realmente lo que esa experiencia te ha aportado, ¿no? Y lo que ese sufrimiento te ha hecho de alguna manera crecer. Ves de alguna manera lo positivo, ¿no? Después de pasar por la fase de yo no quiero estar aquí, yo no quiero tener que pasar por esto, ¿no? Al final, bueno, pues ves una manera de convertir eso en belleza y, bueno, esta frase tan famosa, ¿no? De coge tu corazón roto y conviértelo en belleza, pues realmente es un poco así. Y entonces creo que yo sentía a Dios de una manera diferente, aunque, bueno, yo ya era creyente y tal, pero no lo había vivido así hasta ese momento, ¿no? En que fue una experiencia que yo la recordaré toda mi vida, porque fue casi como escuchar una voz y como ver una mirada, y en momentos en los que yo no podía más, como si algo tirase de mí. Y entonces yo he intentado reflejar en el libro una primera fase de desgarro, que es cuando el problema te aborda y tú lo vives con todo el dolor, ¿no? Y el sufrimiento. Una segunda fase en la que empiezas a avanzar por una senda, ¿no? Y dices, bueno, ya que no puedo quitarme esto, voy a ver qué puedo aprender, qué puedo explorar, qué puedo hacer, ¿no? Y una tercera fase, que fue en la que yo realmente pude componer el poemario, porque antes de eso yo escribía fragmentos sueltos, pero no lo podía llegar a terminar porque estaba mal, ¿no? Por dentro. Y ya esa tercera fase como de iluminación, en la que yo compongo el poemario, veo el resultado y digo, efectivamente, pues había luz al final del túnel y comprendes, ves todo el proceso con perspectiva, ¿no? Y yo he querido expresarlo aquí y además pienso que si hay gente que se pueda sentir identificada, porque también esté pasando por situaciones difíciles, pues sean del tipo que sean, ¿no? Se pueda identificar con esa especie de camino, ¿no? Que yo expreso en 3 partes, por ejemplo, llama tríptico, pues estupendo, ¿no? Dijo el profesor y crítico Muriel de Lema que tenías un perfecto dominio del lenguaje literario. Tu libro trata temas capitales para la vida del ser humano, como el dolor, el amor y la experiencia de Dios, con ese lenguaje poético tan puro y a la vez transmitiendo verdad. ¿Cómo lo has plasmado en tu poemario? Pues, bueno, yo lo del lenguaje poético es que es una conversación que la tengo a menudo por ejemplo, con mis alumnos hablo mucho de este tema, ¿no?
A mí siempre me ha gustado respetar mucho la pureza del lenguaje poético y cultivarla y embellecerla, ¿no? O intentarlo, ¿no? Toda nuestra vida es un camino de aprendizaje, pero obviamente creo que cuando tú sientes que algo está terminado y es poesía, y estamos hablando de poesía, pues ahí tiene que haber un lenguaje poético y tiene que haber unas imágenes que tengan una fuerza, unas metáforas que estén elaboradas y lo que yo llamo una complejidad sencilla, que es lo que a mí me gusta más, ¿no? Porque como seres humanos somos absolutamente complejos, pero no hace falta expresar eso ni de una forma farragosa ni artificial, sino desde la verdad. Y si tú escribes desde la verdad, puedes escribir un poema todo lo complejo que quieras, con imágenes elaboradas, incluso surrealistas, una técnica, etc., que le va a llegar al lector porque está escrito desde una verdad. Y entonces esa complejidad sencilla, esa sencillez compleja, como la quieras llamar, creo que sí puede ser importante en la poesía, ¿no? Entonces es lo que yo un poco he intentado aquí. A mí al principio los trozos, como te digo, de poemas, los versos me atravesaban un poco y yo simplemente los dejaba salir, y luego ya la razón, que como sabes tiene que colaborar con la intuición, tienen que ser amigas, nunca pueden ser enemigas, pues llega para ayudarte un poco a estructurar, a ordenar lo que haya que ordenar, pero al principio es un poco casi un ejercicio de escritura automática, solo que no tanto, ¿no? Porque cada poema tiene su mensaje luego muy claro y hay un recorrido en el poemario. Entonces, pero bueno, sí me gusta cuidarlo y bueno, aprovecho este momento, si no te importa, también para, bueno, ya lo ha hecho antes Manuel, para hablar un poco también de que, bueno, yo doy unos talleres de escritura creativa en la zona de Tribunal, en una librería, y a esos talleres pues normalmente yo puedo invitar a quien quiera, porque luego los que doy en Fuentetaja, en otras escuelas ya son más cerrados, ¿no? Entonces, bueno, pues también quería decir que todo el que quiera venir algún día por allí está invitado a venir al taller, y que solemos hablar mucho de estas cuestiones, ¿no? Del lenguaje poético, y que nunca es estudiar un manual, sino que son otro tipo de clases de escritura creativa. Bueno, en 2004 recibiste el premio de la editorial Siruela por tu ensayo sobre el mundo de Sofía. Después, el primer premio en el 2007 del periódico El País como ganadora del concurso de relatos Talentos EP3 con el relato El Paciente. Y luego tu libro Confesiones al psicoanalista ha sido seleccionado por los expertos de New Spanish Book, y uno de tus relatos, traducido al inglés, se ha incluido en una antología importante de las mejores obras de ficción europeas. ¿Qué ha significado para ti, con estos premios ya previos, ganar el 36 Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística? Pues madre mía, me voy a poner colorada. A ver, todos los premios son una alegría, ¿no? Porque, bueno, son reconocimientos bonitos, y siempre es hermoso, ¿no? Que sentirte, pues, que te valoran, que te dan un premio, aunque no escribas por eso. Pero bueno, es una compensación que obtienes a lo largo del camino, ¿no? Porque también el camino literario hay bastante lucha. Y bueno, pues encima en un terreno tan minoritario como es el de la poesía, que desgraciadamente en nuestros días está cada vez menos valorado, cuando no debería ser así, porque no aporta un beneficio inmediato, aporta todo lo demás. El beneficio inmediato seguramente no, pero aporta nuestra esencia como seres humanos, ¿no? Pues que haya un reconocimiento tan bonito como este Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, a mí me parece que es incluso necesario, y que sería necesario que se fomentara una mayor visibilidad también de este tipo de premios, de la poesía. Y además aprovecho también para dar las gracias a la Fundación Rielo, pero ya no solo por el premio, sino también por haber organizado este acto tan bonito, ¿no? Como presentación del libro. Y por último, ya antes de dar paso, ¿no?, para que escuchéis, os dejéis impregnar, ¿no?, de la obra, ¿cómo se complementa Tríptico con el resto de tus poemarios? Pues la verdad que cada poemario tiene un poco su voz. Avenidas del Tiempo me salió quizá más, digamos que es el más tierno de los tres, porque recoge experiencias muy juveniles, ¿no? No es que todos sean autobiográficos, ni mucho menos, porque no lo son.
pero sí se detecta un sentimiento no más juvenil en Avenidas del Tiempo, que es cuando yo estaba empezando, porque es entre los 15 y los 16 años los poemas que recoge, ¿no? Aunque se publicó en 2009. Luego El fuego hacia la luz ya me salió más surrealista, tiene más de surrealismo y de metafísica, creo yo, ¿no? Y eso me gusta mucho, porque es un camino por el que a mí también me gusta mucho ir. Y finalmente Tríptico ha derivado mucho más hacia la mística, ¿no? Y a mí me gusta que cada poemario tenga su propia voz y cada uno grite una cosa, teniendo la impronta de la autora que siempre van a tener, ¿no? Cualquier libro tiene la impronta de su autor, pero que cada uno tenga su propia voz, porque sería muy aburrido escribir todo el tiempo el mismo estilo, ¿no? Entonces creo que sí se complementan bastante bien. De hecho, cuando he hecho recitales de los tres, para cada momento del recital había un poema que era específico y que encajaba en ese momento. Y bueno, ahora acabo de terminar otro poemario nuevo que también va por su propia vía. Entonces, bueno, creo que ya un momento que la poesía te pide ella misma por donde quiere ir. Sí, la poesía tiene vida. Sí, sí, sí. Pues gracias, Izara, y pasamos ya a disfrutar de algunos de los poemas de Tríptico en las voces de Manuel Galeana y Zara Batres, el cual pueden adquirir después, si lo desean, allí mismo en la puerta, para que se lo dedique la autora y personalmente, cosa que no es fácil en otros momentos. Así que ella hará con mucho gusto y al finalizar el recital podrán hacerlo. Pues muchas gracias y pasamos a disfrutar de Tríptico.